Bueno, qué imágenes las que estamos viendo. Julio Talamonte con nosotros. Vamos a entrar de lleno al tema. La zona 3 de la ciudad de Guatemala. Esperan a sus víctimas cuando ya está entrada la noche. Ni siquiera tan altas horas de la noche. Esperan a sus víctimas para despojarlas de sus pertenencias. Incluso las víctimas pueden ser hasta personas que pueden perder la vida en esos atracos. Talamonte, ¿cómo ves la situación? Buenas tardes. Hola, Andri, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, televidentes, es un gusto poder saludarles nuevamente. Es una cosa de locos, ¿no? De locura. Es que al final de cuentas, ¿te imaginas tú? Qué osadía, estando completamente a pie, arma en mano, tratar de detener vehículos, motocicletas o lo que fuere. ¿Y sabes qué es lo peor? Que sí han tenido éxito hasta que, como siempre se dice por ahí muy chapinamente, a todo coche le llega su sábado. Y a uno de estos delincuentes le llegó porque resulta ser que uno de estos vehículos lo que hizo fue regresar para dispararle. Pero es una situación tremenda. Vemos que la forma de operar de la criminalidad organizada, Andri, aquí en Guatemala no tiene límites en cuanto a la imaginación. Tiene límites, Talamonte, es que en las imágenes que estamos viendo, literalmente, el tipo con la pistola se mete a la ruta. Literal, en literalmente, en medio, y con la pistola amenaza. Ahí estamos viendo eso, Talamonte, y esto es, como tú dices, esto ya no tiene nombre, esto ya debería ser controlado, ¿no? Con todo el rigor de la fuerza policial, ¿no? Y fíjate, Andri, que aquí es donde vemos entonces la completa anomia ya del Estado de Guatemala, es decir, siempre el crimen organizado va 1, 2, 3, 10, 100 pasos adelante. En este momento, Andri, tenemos ya al licenciado Julio Rivera Clavería para que también nos dé sus primeras impresiones, si te parece, sobre lo que le parece esta nueva forma de operar ahí, en los alrededores de la zona 3. Muy buenas tardes, André, muy buenas tardes, licenciado Talamonte. La verdad es que fíjese que no es una forma nueva. Fíjese que hace muchísimos años la forma como operaban en esa área, le tiraban piedra a los vidrios de los carros se detenían, bajaban y asaltaban. Por lo tanto, es una nueva modalidad que posiblemente en estos días, yo vi el video precisamente, y lo interesante acá, que tal vez les quiero dejar, es para que ustedes también lo mediten un poquito, es que esa moto que paran da la vuelta y es precisamente el pasajero de atrás de la moto quien le dispara al ladrón. La pregunta es, ¿no eran sicarios o no eran asaltantes en moto? Porque normalmente una persona que va manejando una moto y lleva atrás una pistola, alguien con arma de fuego en el asiento trasero, es porque están cometiendo algún tipo de hecho. Normalmente el motociclista que va solo no lleva regularmente arma de fuego, o si lleva arma de fuego, pues dispara de otra manera. Digamos que si esa fuese una de las posibilidades que por supuesto pudiera llegar a ser, aquí es cuando aplica uno de aquellos dichos tan simples, ¿verdad, licenciado Rivera Clavería y Andri? El que es malo solito se elimina y entre ellos mismos se están eliminando, pero lamentable, ¿no? Lamentable la situación, claro, en cuanto a la variante, es cierto. Fíjate que lo que dice el licenciado Rivera Clavería, Andri, es muy cierto. Tiraban piedras, tiraban a veces huevos para que cuando usaras el limpiabrisas no pudieras ver nada. Hacían cualquier cosa con tal de que tú pararas, te pinchaban una llanta o cualquier situación, pero no sé, da mucha curiosidad, da miedo inclusive saber de que de pronto tú vas manejando y se te atraviesa uno o dos sujetos apuntándote con un arma y tú dices, ¿qué hago? ¿Sigo, los atropello? Y que te pueden matar en un instante. Y lo que pasa es que si uno los atropella, también tiene la gran consecuencia legal. Consecuencia legal de que uno sí se va preso, pero ellos probablemente a los 2 días están fuera, ¿no? Así es. Licenciado Rivera Clavería, tomando pues todo el análisis que estamos haciendo aquí, ustedes, Julio Talamonte y usted, ¿esto puede suceder en otro tipo de escenario, no solamente aquí en esta parte de la zona 3 de Guatemala, sino en otras carreteras del país o en otros lugares? ¿Podría suceder algo así que ya intimidan a las víctimas descaradamente? Sucede. Hay lugares en los que usted camina de noche, carreteras que yo siempre le digo a los guatemaltecos, en la medida que puedan, no manejen ni de noche, porque uno está sujeto a que puedan asaltarlo fácilmente. Le colocan troncos en la carretera, piedras, lo detienen y ahí le caen.
Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos. Eso pasa en muchísimos lados. No es nada nuevo. Eso sucede. En una época sucedió alrededor del lago de Atitlán, en otra época en la carretera occidente, en la costa sur, por allá por Coatepeque. Es decir, en muchos lados ha sucedido y por eso es importantísimo no manejar y viajar de noche. Cuando uno empieza a ver, Andri, licenciado Rivera Clavería, todos estos fenómenos criminales, aquí la pregunta es casi no de qué me debo de cuidar, sino que de quién ya no me debo de cuidar, porque parece ser que todo lugar, que todo sitio, que toda forma, que toda hora puede ser apropiada para que un delincuente ataque en ruta, ataque en la calle, ataque en la casa, ataque en el trabajo, ataque en los vehículos, en los parqueos. Es una situación terrible, es decir, creo que definitivamente tenemos que apuntalar algo que conoce bastante bien el licenciado Rivera Clavería, un proceso que permita, por ejemplo, que Policía Nacional Civil pueda crecer en el número de miembros necesarios para que, existiendo estos puntos ya localizados y bien focalizados, se pueda pues mantener de alguna forma algún control permanente mediante operativos, mediante alguna otra situación, pero es que ni siquiera tenemos el número de policías que nos pueda ayudar para cubrir todas las partes del país y prevenir, porque si se van aquí a la zona 3 van a empezar a hacer lo mismo en la zona 7 o en la zona 11. Claro, y partiendo de tus palabras, Talamonti, ayer teníamos el ejemplo, licenciado Rivera Clavería, teníamos el ejemplo ayer de la cárcel de Cantel Quetzaltenango. Habían pasado 2 horas y no habían llegado las autoridades en bloque como se esperaba, solo las locales. Yo creo que Guatemala ya debería tener un sistema sofisticado de control. Me refiero a cámaras, me refiero a drones y me refiero a la reacción más rápida de las fuerzas de seguridad. ¿Qué falta para eso, licenciado Rivera Clavería? La logística, los vehículos. Mire, cuando uno habla en Guatemala y dice que es necesario comprar 5 helicópteros, comprar 5 aviones o 5 barcos, todo el mundo pega el grito al cielo. Así es. ¿Qué se va a invertir en eso? Y la verdad es que, pues, solo explíqueme cómo puede movilizar usted 70 hombres en media hora de aquí a Quetzaltenango. No puede. Son 3 horas y media. Sí, 4. tiene que ser en helicóptero, tiene que ser por aire, definitivamente, ¿no? Es la única, ¿verdad? Entonces, el problema es que efectivamente usted no cuenta con ese equipamiento, por lo tanto no puede desplazar unidades especiales que le puedan servir para el control de este tipo de sucesos como se dio en Cantel. Talamonti, ¿es necesario ya toda la logística, todo el presupuesto para el Ministerio de Gobernación, para la seguridad del país? Yo creo es necesario. Vemos esta guerra entre Israel y Palestina, este escudo de hierro tan fantástico y tan sofisticado que Israel tiene, que incluso ha derribado más del 90% de los misiles lanzados por Palestina. Aquí podríamos tener un sistema de cámaras de vigilancia permanente, si no el humano ahí en la carretera, pero las cámaras que nos avisen y la reacción más inmediata. Sí, fíjate, Andri, que sí. Y de hecho ya tenemos uno incipiente que es, digamos, medianamente bueno. Las cámaras solo de la municipalidad son muchas, están en todas partes y nos pueden servir. Ahora lo que falta es precisamente colocar más y también tener esos puntos estratégicos, por ejemplo, en el área metropolitana, en la ciudad de Guatemala, para que pueda haber una respuesta inmediata, que es lo que decía el licenciado Rivera Clavería en cuanto a la logística. Es decir, de alguna manera contar hasta con vehículos tipo motocicleta para llegar rápidamente a través de las fuerzas de seguridad mientras ya viene todo un contingente. Pero aquí en Guatemala es muy claro y es muy cierto también lo que decía el licenciado Rivera Clavería. Si se quiere comprar el tema de todos los insumos que se necesitan, como tener 2, 3, 4, 5 buenos helicópteros o aeronaves, lo que se hace por parte generalmente de ciertos grupos de la sociedad civil organizada y a veces hasta de la población, es decir, no, se necesitan otras cosas. Sí, señores, pero es que la primera necesidad que tenemos es la seguridad y esto es parte de... Y hablemos claro, muchas veces esos grupos están en contra de esa compra necesaria para seguridad porque les conviene de alguna manera, les conviene el conflicto. Licenciado Rivera Clavería, ¿cuál sería su conclusión en cuanto a este tema y cómo podría encaminarse Guatemala para que esto vaya saneando de a poco? Es un proceso, Andri, licenciado Talamonti, es un proceso largo de por lo menos entre 12 y 15 años para que efectivamente el sistema de seguridad y el sistema de justicia puedan cambiar. Como decía el licenciado Talamonti, es una inversión sumamente alta, hay que hacer acuerdos políticos y una agenda de gobierno
que trascienda los propios gobiernos para que se puedan ejecutar. De otra manera, estamos condenados a que esto se repite cada 4 años, desgraciadamente, y no vemos salida porque los niveles de corrupción son sumamente altos y no permiten que esos cambios se lleven a cabo. Aparte de que yo creo que efectivamente hay una cooptación de la criminalidad organizada en muchas instituciones del Estado. Talamonti, eso que terminó diciendo el licenciado Rivera Clavería es complicado, pero quizá es cierto, ¿no? Es cierto. Entonces, ¿cómo concluyes tú este análisis, Talamonti, y quizá partiendo un poquito de ahí y ya tu conclusión? Sí, hay que reconocer una situación, es decir, tenemos muchas situaciones que nos hace ser un Estado débil, sobre todo en materia de seguridad, y la seguridad es la prioridad de prioridades porque es lo que permite primero sentirse tranquilo, sentirse seguro, sentirse en paz, poder venir y hacer inversiones o atraer inversionistas o turistas que vengan de otros países. Entonces tenemos que tener una conciencia de los guatemaltecos como sociedad, pero las autoridades guatemaltecas también a todo nivel, ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, tenemos que trabajar en conjunto para tener las condiciones óptimas que vayan permitiendo que en materia de seguridad, si existe el Sistema Nacional de Seguridad, la Política Nacional de Seguridad, pues que no sean solo sistemas teóricos que significan burocracia que gasta dinero o políticas que están escritas bien lindas en blanco y negro, sino que se apliquen. Y para aplicarlas se necesita tener la voluntad política y se necesita también la inversión, las decisiones fuertes, decisiones valientes que se vean ahí en las calles reflejadas. Muchas gracias, licenciado Rivera Clavería, licenciado Julio Talamonti. Gracias a ambos por habernos acompañado como siempre en este segmento. Si usted quiere ver al licenciado Julio Talamonti a las 9 de la noche en TN23, aquí mismo junto a Sandy Monroy en una hora de análisis. Vamos a la pausa, por favor continúe con nosotros.